Siempre creí que ver a mi hijo casarse sería el día más feliz de mi vida. Después de años criándolo sola, soñaba con verlo amado, respetado, celebrado. Pensé que esa boda sería la coronación de todos mis esfuerzos, el momento en que mi corazón finalmente descansaría. Pero todo cambió en un segundo. En medio del brindis, la madre de la novia se levantó y gritó frente a todos: «Ese muchacho es un inútil. Mi hija fue tonta al casarse con él». Mi hijo bajó la cabeza, avergonzado, y el salón se llenó de murmullos. Yo solo pensé una cosa: nadie, absolutamente nadie, habla así de mi hijo. Y si crees que me quedé callada, estás muy equivocado. Porque lo que revelé después cambió completamente el destino de todos los que estaban en esa boda. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia tiene una vuelta que nadie vio venir, y un final que aún me eriza la piel. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios: ¿de dónde estás viendo esta historia? Y si te gustan los relatos de vida reales, llenos de emoción y justicia, suscríbete ahora para no perderte ninguno. Mi nombre es Elena Morales, tengo 68 años, soy viuda, trabajé toda mi vida para darle a mi hijo una vida digna. Y ese día, en plena boda, descubrí que a veces la humillación es solo el comienzo de una gran lección. Nunca imaginé que algo tan hermoso pudiera romperse en cuestión de segundos. Había esperado este día con una ilusión que me hacía sentir viva. Ver a mi hijo, Daniel, vestido de smoking, con esa sonrisa tímida que heredó de su padre, me llenaba de orgullo. El salón estaba adornado con candelabros de cristal, flores blancas y un cuarteto tocando suavemente. Todo parecía salido de una película. Las copas de champán brillaban como pequeñas estrellas sobre las mesas cubiertas con manteles de lino. Y yo solo pensaba que, por fin, mi hijo tendría la vida que yo nunca pude darle. Cuando llegó el momento del brindis, sentí que el corazón me latía tan fuerte que apenas podía sostener la copa. Miré a Daniel y sus ojos se encontraron con los míos, llenos de ternura y gratitud. Todo estaba en silencio, pendiente de las palabras que se dirían. Entonces ocurrió. Una voz cortó el aire con una violencia que nadie esperaba. «Ese muchacho es un inútil. Mi hija fue tonta al casarse con él», gritó Mirta, la madre de la novia, con una sonrisa llena de desprecio. El sonido de las copas se detuvo, los músicos callaron y las miradas se clavaron sobre nosotros. Sentí como el cuerpo se me endurecía, como si el alma hubiera recibido una bofetada. Daniel bajó la cabeza, incapaz de responder. La gente murmuraba, algunos fingían no mirar, pero el daño ya estaba hecho. El orgullo de madre que me sostenía desde que llegué al salón se convirtió en una mezcla de furia y vergüenza. La sangre me hervía, pero no dejé que nadie lo notara. En mi pecho se encendió algo más grande que la rabia, una decisión. Me juré que nadie volvería a humillarlo frente a mí. No importaba quién fuera. Di un paso adelante. El sonido de mis tacones resonó sobre el mármol como una sentencia. «Nadie habla así de mi hijo», dije en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Mirta me miró con burla, sosteniendo su copa, segura de su poder, de su apellido y de sus joyas relucientes. Daniel intentó detenerme, me tomó del brazo con los ojos enrojecidos, pero lo solté despacio. «Tranquilo, hijo», susurré, «no voy a gritar, todavía». Recuerdo perfectamente la mirada de algunos invitados. Ese tipo de miradas que no muestran compasión, sino curiosidad. Querían espectáculo. Querían ver cómo una mujer sencilla, vestida con un traje elegante pero sin marca, se atrevía a enfrentarse a una de las familias más adineradas de la ciudad. Pero lo que nadie sabía era que mi silencio era más peligroso que cualquier escándalo. No me moví de mi lugar. Solo observé. Guardé su rostro, su tono de voz, su manera de alzar la barbilla. Todo eso se convertiría en memoria útil. Después de unos segundos, Mirta levantó la copa como si nada hubiera pasado y brindó por la felicidad de los novios. Ese gesto me revolvió el estómago. Vi cómo la gente retomaba la música, los aplausos falsos y las risas incómodas. Daniel permaneció quieto, mirando al suelo, con la copa intacta en sus manos. En ese instante, supe que el daño no era solo público, era íntimo, profundo, y que yo no podría descansar hasta devolverle la dignidad que le acababan de arrancar. Cuando terminó la fiesta, subí al auto sin decir una palabra.
Daniel se sentó a mi lado, con los ojos hinchados. «Mamá, déjalo pasar, por favor», me dijo con voz temblorosa. No respondí. Solo miré por la ventana del coche, viendo cómo las luces del salón se alejaban. Por dentro, ya estaba trazando una línea invisible entre el pasado y lo que vendría después. No había marcha atrás. Había comenzado algo que cambiaría muchas vidas. Esa noche no dormí. Preparé café, me quité los aretes de perlas que tanto me gustaban y los dejé sobre la mesa. El aroma del perfume caro que había usado seguía impregnado en mi ropa, mezclado con el sabor amargo de la vergüenza. Me senté frente al espejo y me observé durante largo rato. Vi a una mujer cansada, sí, pero también a alguien que todavía sabía decidir. No iba a permitir que mi hijo cargara solo con esa humillación. Tenía una idea, y aunque aún no entendía bien cómo, sabía que la próxima vez que Mirta me mirara, no lo haría desde arriba. El reloj marcó las 3 de la madrugada cuando abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta vieja. Dentro estaban los papeles de una inversión que había hecho años atrás, acciones de una empresa familiar llamada Grupo Sánchez. Ese apellido me quemó los dedos. El mismo de Mirta. Cerré los ojos y sonreí. El mundo da vueltas, me dije. No sabía si era venganza o justicia lo que sentía, pero era una fuerza imposible de detener. Afuera, el silencio era tan profundo que escuché mi propia respiración. Supe que al amanecer, nada volvería a ser igual. El lujo del salón ya no brillaba en mi memoria. Solo quedaba el eco de una promesa. Nadie, jamás, volvería a llamar inútil a mi hijo. Después de la boda, la casa se volvió un museo del silencio. Nadie hablaba. El eco de aquella frase seguía colgando en el aire como si aún vibrara dentro de las paredes. Daniel apenas comía. Se levantaba tarde, pasaba horas mirando el jardín sin decir nada, como si buscara respuestas en el viento. Yo intentaba mantener la rutina, preparar café, abrir las ventanas grandes del comedor, poner flores nuevas en el jarrón de cristal. Pero nada lograba mover ese peso invisible que se había instalado en el ambiente. Era como si la vergüenza se hubiera quedado a vivir con nosotros. Una tarde, lo escuché llorar en su habitación. No toqué la puerta. Me quedé afuera, escuchando su respiración entrecortada. Ella tenía razón. «Mamá, no merezco esa familia», dijo sin saber que lo oía. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no entré. Quise que soltara ese dolor, que lo vaciara de una vez. Cuando salió, tenía los ojos rojos y las manos temblando. Le preparé té, pero ni siquiera lo probó. Solo me dijo: «No quiero que hablemos de eso, sí». Asentí, pero en mi mente ya estaba haciendo planes. Esa noche revisé las redes. Mirta había subido fotos del evento, sonriendo, con su vestido de diseñador y su copa de champán en la mano. Los comentarios la elogiaban por su clase y su elegancia. Nadie mencionaba la humillación. Nadie hablaba de Daniel, de su cara al escuchar aquellas palabras. Cerré el teléfono con rabia contenida. Era impresionante cómo la gente podía disfrazar la crueldad con filtros de lujo. Sentí un ardor en la garganta. No sabía si quería llorar o gritar. Decidí salir a caminar. La noche estaba fría, el aire olía a lluvia y el pavimento reflejaba las luces de los autos como un espejo roto. Caminé sin rumbo por las calles del vecindario hasta que el cansancio me venció. En una esquina, vi una agencia de viajes cerrada, con carteles de playas, hoteles boutique y parejas felices sonriendo bajo el sol. Pensé en lo irónico que era ver tanta felicidad impresa cuando la mía se había hecho polvo en un solo día. Me juré que algún día volvería a sonreír así, pero no antes de que Mirta entendiera el daño que había causado. Al volver a casa, abrí la puerta y lo vi dormido en el sofá. Tenía el traje de la boda todavía colgado en una silla, con el nudo de la corbata deshecho. Me quedé un momento mirándolo, recordando cuando era niño y lloraba por no poder armar un rompecabezas. Siempre se exigía demasiado, siempre buscaba aprobación. Tal vez por eso esas palabras lo habían herido tan profundo. Lo cubrí con una manta, acaricié su cabello y sentí que debía protegerlo una vez más, como cuando era pequeño y el mundo aún no lo había lastimado. A la mañana siguiente, preparé desayuno. El olor a café recién hecho llenó la casa, pero Daniel no bajó. Dejé la taza en la mesa y me senté frente a la ventana,
observando las sombras moverse sobre el piso de mármol. En mi bolso, vibró el teléfono. Era un correo del banco confirmando una transferencia, los dividendos de mis inversiones anuales. Lo tomé como una señal. Había trabajado toda mi vida por estabilidad, por respeto, por no depender de nadie. Y ahora entendía que ese dinero podía tener un propósito mucho más grande. Subí al estudio y abrí el escritorio de caoba. Entre papeles, encontré la carpeta azul que había guardado hace años, cuando invertí en aquella empresa familiar. No había vuelto a verla desde entonces. Saqué los documentos, los extendí sobre la mesa y repasé los nombres. Grupo Sánchez. Sentí un escalofrío. Cerré los ojos y visualicé su rostro, la voz de Mirta repitiéndose en mi cabeza como un eco venenoso. En ese momento, todo tomó sentido. Había llegado la hora de usar mi silencio como arma. Pasé toda la tarde revisando balances, correos antiguos y cartas de socios. La empresa era sólida, rentable, pero tenía un punto débil. Dependía de la aprobación del accionista mayoritario para cualquier cambio estructural. Ese accionista era yo. Sonreí por primera vez en días. No por venganza, sino por equilibrio. El universo me había puesto esa llave en las manos, y no pensaba dejarla pasar. La humillación que viví en ese salón había abierto una puerta que Mirta jamás imaginó que existía. Esa noche, antes de dormir, observé el cielo desde el ventanal de mi cuarto. Las luces de la ciudad se mezclaban con el reflejo de las lámparas del techo, creando un brillo suave sobre la alfombra. Pensé en Daniel, en su mirada triste, en el futuro que aún podía reconstruirse. Cerré la carpeta, la guardé bajo llave y me prometí algo. Si la dignidad tenía precio, yo estaba dispuesta a pagarlo. Y si el poder tenía rostro, esta vez sería el mío. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. No había podido dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía la escena de la boda repetirse una y otra vez. Mirta riéndose, Daniel bajando la cabeza, las copas tintineando en falso aplauso. Me serví café y me senté frente al ventanal del comedor. Desde ahí se veía el puerto, con los barcos encendidos como luciérnagas sobre el agua. En esa quietud comprendí que no podía seguir siendo la madre silenciosa que observaba desde las sombras. Era hora de tomar decisiones, las que de verdad cambian la dirección de una vida. Fui a mi despacho, un espacio que había construido con esfuerzo. Muebles de madera oscura, una lámpara de bronce antiguo y una alfombra persa que había comprado cuando aún daba clases. Todo tenía un orden, una historia. Sobre el escritorio descansaba la carpeta azul que había abierto la noche anterior. Saqué los documentos con cuidado, como si estuviera tocando un secreto demasiado poderoso. Leí mi nombre una y otra vez, Elena Morales, accionista mayoritaria del Grupo Sánchez. Sentí una mezcla extraña de orgullo y rabia contenida. Mirta no tenía idea de que, sin saberlo, había insultado al pilar que sostenía su propio mundo. Durante años mantuve esa inversión como algo discreto, una decisión financiera que hice por seguridad, no por ambición. Nunca imaginé que el destino me pondría justo frente a esa oportunidad de equilibrio. Revisé los números, las fechas, los nombres de los socios. Todo seguía igual. Ellos no sabían que la persona que controlaba el 60% de la empresa no era un inversionista extranjero, sino una madre que acababa de ver a su hijo humillado en público. Ese pensamiento me hizo sonreír. Era como tener un as bajo la manga en una partida que ella creía tener ganada desde el principio. Llamé al banco y pedí acceso a mi cuenta de inversión. La voz del ejecutivo me saludó con cortesía, y mientras revisaban mi identidad, sentí como el corazón me latía con fuerza. Señora Morales, tiene total control sobre sus activos, me confirmó. Guardé el teléfono despacio. Las palabras resonaron como una llave abriendo una puerta invisible. Desde ese momento, supe que no solo tenía el poder, sino también el motivo. Y cuando una madre tiene ambos, el resultado puede ser impredecible. Al día siguiente, pedí una cita en las oficinas centrales del Grupo Sánchez. El edificio era imponente, fachada de vidrio, recepción minimalista, el aire impregnado con perfume caro. Caminé con paso firme, saludando con una sonrisa a la recepcionista, que me ofreció agua en una copa de cristal. Vengo a hablar con la dirección general, dije con voz tranquila.
No se imaginaba que la mujer con un bolso de cuero beige y un traje sencillo era, en realidad, la dueña del tablero. Me acompañaron al ascensor, y mientras subía, recordé las palabras de Mirta. Inútil. Me juré que esa palabra jamás volvería a rozar el nombre de mi hijo. Cuando se abrieron las puertas, escuché su voz antes de verla. Estaba en un pasillo, regañando a una empleada. Te pedí el informe para las 10. ¿Por qué siempre tengo que repetir las cosas?, gritaba con un tono lleno de arrogancia. Me quedé observándola unos segundos desde la distancia. Traje ajustado, collar de perlas, ese perfume fuerte que dejaba rastro donde pasaba. Se movía como si el lugar le perteneciera, como si todos los demás estuvieran ahí solo para servirla. Me dolió verla tan segura, tan ajena a la realidad que pronto conocería. Pasé junto a ella sin detenerme. No me reconoció, por supuesto. Ni siquiera sabía quién era. Cuando crucé su mirada, noté un gesto de superioridad en su rostro, ese tipo de mirada que te atraviesa como si no existieras. En el fondo, agradecí su ceguera. Me permitió verla por completo, sin máscaras, sin fingir educación. Tomé el elevador hacia el piso ejecutivo y firmé la solicitud de reunión general con los accionistas. Fecha, hora, asistencia obligatoria. No tembló mi mano al escribirlo. Había tomado muchas decisiones importantes en mi vida, pero ninguna tan necesaria como esa. De regreso a casa, el cielo se había vuelto de un color naranja brillante. Sentí el aire fresco golpearme la cara mientras manejaba. Pensé en Daniel, en su silencio, en cómo ese muchacho de corazón noble había heredado lo mejor de mí, la fuerza para resistir sin romperse. Esa noche cenamos juntos. No mencioné nada. Solo lo miré reír con timidez mientras contaba algo sobre su trabajo. Por dentro, yo ya estaba preparando el escenario. Cada palabra, cada movimiento, cada decisión. Todo tenía un propósito claro, que él volviera a levantar la cabeza sin miedo. Antes de dormir, caminé por la casa apagando las luces una a una. En el pasillo, me detuve frente a un retrato viejo de Daniel cuando era niño. Tenía los ojos llenos de ilusión. Le acaricié el marco y le prometí en silencio que haría lo que fuera necesario para que nadie volviera a apagarle esa mirada. Cerré la puerta de mi habitación y, por primera vez en muchos días, dormí profundamente. Lo que vendría después ya estaba escrito, aunque nadie más lo sabía. El día de la reunión amaneció con un aire extraño, como si el cielo supiera lo que estaba por pasar. Me desperté temprano, tomé una ducha larga y me perfumé con una fragancia suave, la misma que usaba cuando necesitaba sentirme segura. Me vestí con un traje de seda beige y un broche de perlas que había pertenecido a mi madre. Frente al espejo, me miré sin prisa. Ya no era solo una madre herida, era una mujer con propósito. En el reflejo vi determinación, algo que no sentía desde hacía años. Cerré el bolso de cuero con los documentos dentro y salí sin mirar atrás. Al llegar a las oficinas, el edificio me recibió con su frío habitual. Pisos de mármol, paredes de cristal, aire acondicionado que olía a dinero. Subí los escalones despacio, disfrutando cada paso. En el lobby, los empleados me observaron con curiosidad, sin reconocerme. Saludé con una sonrisa y pedí pasar a la sala de juntas. El sonido de mis tacones resonaba entre las paredes pulidas. Había algo casi simbólico en ese caminar, la calma antes de una tormenta silenciosa. Cuando la recepcionista abrió la puerta, el murmullo de las conversaciones se detuvo. Todos los directivos estaban ahí. Trajes impecables, relojes caros, gestos ensayados. Me senté en la cabecera de la mesa sin decir palabra. Algunos se miraron entre sí, confundidos. El presidente interino, un hombre de voz gruesa y cabello gris, preguntó: «¿Podemos saber quién es usted, señora?». Tomé aire, saqué los documentos y los dejé sobre la mesa. Soy Elena Morales, accionista mayoritaria y nueva presidenta del consejo. Hubo un silencio que pesó más que el lujo del lugar. Vi cómo las expresiones cambiaban una a una, hasta que se transformaron en respeto contenido. Entonces la puerta se abrió. Mirta entró con paso firme, envuelta en su perfume caro, el mismo de aquella boda. Llevaba un vestido color vino y un collar de diamantes que brillaba bajo la luz. Sonreía, convencida de que aún era la reina del lugar.
Pero cuando me vio en la cabecera, su sonrisa se desmoronó. Su copa de café tembló en sus manos. ¿Qué hace usted aquí?, murmuró. Ejercitando mis derechos, respondí. Sus ojos se llenaron de desconcierto. No puede ser. Usted es la madre del inútil. Del hombre que tu hija eligió amar, contesté sin pestañear. Hubo un murmullo leve, una mezcla de sorpresa y tensión. Nadie se atrevió a intervenir. Ella buscó apoyo entre los socios, pero nadie la miró. Me incliné ligeramente hacia adelante. Desde hoy, Mirta, las cosas cambiarán. El respeto será el nuevo lujo de esta empresa. Vi cómo intentaba recomponerse, pero su respiración era inestable. Sus manos sudaban. El poder se le escapaba entre los dedos, como arena fina. Esto es una broma, dijo, riendo con nerviosismo. No, es una advertencia, le respondí. Durante los siguientes minutos, expliqué los nuevos lineamientos, con voz firme pero tranquila. Cambios en la gestión, revisión de cuentas conjuntas, transparencia en las transferencias de fondos. Nadie discutió. La autoridad no se grita, se siente. Y en ese momento, todos lo sintieron. Mirta permanecía callada, mirando un punto fijo sobre la mesa. Cada palabra mía era un recordatorio de que la arrogancia tiene un precio, y ese día, ella lo estaba pagando con intereses. Cuando la reunión terminó, se levantó con lentitud. Intentó mantener la compostura, pero la piel de su cuello estaba roja y sus labios temblaban. «Esto no va a quedar así», me susurró al pasar junto a mí. «Ya quedó», le respondí sin levantar la voz. La vi salir con el paso torpe, tropezando apenas con el borde de la alfombra. Los demás fingieron no mirar. Sentí un peso irse de mis hombros. No era venganza, era justicia, y la justicia, a veces, tiene forma de mujer. De regreso al auto, respiré profundo. El cielo seguía gris, pero el aire se sentía distinto. Llevé las manos al volante y me quedé un momento ahí, mirando el reflejo de mi rostro en el retrovisor. No sonreí. Solo sentí una calma que no conocía. No me alegraba haberla herido, pero sí haberle mostrado su lugar. Por primera vez, mi silencio había hablado más fuerte que sus gritos. El lujo de esa paz era mucho más valioso que cualquier joya. Arranqué el coche y me fui sin mirar atrás. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado callado frente a quien humilló a tu hijo o también habrías tomado las riendas para poner las cosas en su sitio? Después de la reunión, el ambiente en la empresa cambió por completo. Ya no se escuchaban los gritos que antes resonaban por los pasillos, ni las órdenes lanzadas con desprecio. Las secretarias caminaban más tranquilas, los empleados sonreían tímidamente. Era como si la tensión se hubiera disuelto poco a poco, dejando espacio para el aire fresco del respeto. Desde mi oficina, con vista panorámica y muebles de madera clara, observaba todo con discreción. No necesitaba decir nada, el cambio se sentía. Era el tipo de poder silencioso que se impone sin levantar la voz. Mirta seguía asistiendo a la empresa, pero su presencia había perdido brillo. Llegaba tarde, vestida con trajes elegantes, intentando mantener la ilusión de control. Su perfume caro llenaba los pasillos, aunque ya nadie giraba para verla pasar. Su asistente la evitaba, los socios la ignoraban y los empleados apenas respondían a sus buenos días. Desde mi escritorio, con una taza de porcelana fina entre las manos, la observaba a través del vidrio. Su caída no fue ruidosa ni dramática. Fue lenta, como una vela que se apaga sin que nadie sople. Durante una semana completa la vi fingir normalidad. Revisaba papeles, asistía a juntas, hablaba de proyectos que ya no existían. Pero la mirada de todos decía lo que nadie se atrevía a pronunciar: su tiempo había terminado. Yo no disfrutaba verla así, aunque sería mentira decir que no sentía cierta justicia en el aire. Había aprendido que el respeto no se exige con miedo, se gana con coherencia. Y ella no tenía ninguna. En ese mundo de trajes de diseñador y autos de lujo, la dignidad se había vuelto el bien más escaso. Una tarde, la cité en mi despacho. Quería hablar con ella cara a cara, sin público, sin máscaras. Llegó 15 minutos tarde, como solía hacerlo,
con su bolso de marca y esa sonrisa falsa de quien no acepta la derrota. «¿Me mandó llamar?», preguntó con tono frío. Asentí. «Sí, necesito que hablemos de su desempeño», respondí sin apartar la mirada. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y fingió indiferencia. La luz del atardecer entraba por las ventanas grandes y dibujaba sombras sobre el escritorio. «No entiendo a qué viene esto», dijo, pero su voz temblaba apenas. Saqué una carpeta del cajón y la puse frente a ella. Eran reportes, quejas, observaciones de los empleados sobre su comportamiento. No necesitaba explicarle nada, los números hablaban por sí solos. «Esto es inaceptable», murmuró. «Sí, lo es». «Por eso la cité», respondí. Se inclinó hacia adelante, buscando intimidarme, pero su perfume era lo único que aún conservaba fuerza. «Elena, llevo años aquí. Nadie me va a enseñar cómo dirigir mi área». Me limité a mirarla, en silencio. Había aprendido que el silencio puede ser más hiriente que una humillación pública. Se levantó bruscamente, empujando la silla hacia atrás. «Esto es personal», me dijo con un hilo de voz. «No, es profesional. Lo personal lo dejaste tú aquel día, cuando hablaste sin pensar». Vi cómo se le humedecían los ojos, aunque intentó disimularlo. La mujer altiva que había conocido en la boda comenzaba a resquebrajarse frente a mí. Por primera vez, no tenía respuestas. Ni aliados. Ni poder. Solo un orgullo herido y una reputación que se desmoronaba sin que yo tuviera que tocarla. Cuando se fue, me quedé sola en la oficina. Miré por la ventana, hacia el estacionamiento iluminado. Sus pasos resonaban en el pasillo, lentos, pesados. En ese instante, comprendí algo importante. No todos los castigos necesitan gritos. Algunos se construyen con la misma elegancia con la que se toma una copa de vino caro. Cerré los ojos y respiré hondo. Me sentí en paz, aunque sabía que aún faltaba mucho por resolver. Había ganado una batalla, no la guerra. Esa noche, al llegar a casa, me quité los zapatos y caminé descalza por el piso frío. Encendí una vela, serví un poco de vino tinto y me senté frente a la ventana. El silencio me envolvió como un abrigo. Pensé en Daniel, en cómo le contaría todo algún día, cuando el dolor ya no le doliera tanto. Él todavía creía que las cosas se resolverían solas. Yo sabía que no. En la vida, a veces hay que decidir si quieres ser víctima o arquitecta de tu destino. Esa noche, supe claramente qué papel me correspondía. Al día siguiente, Mirta no apareció en la empresa. Nadie preguntó por ella. Ni llamadas, ni excusas, ni correos. Simplemente se esfumó. Lo curioso fue que el ambiente mejoró aún más. Los pasillos olían a café, las reuniones terminaban con sonrisas. El poder, cuando es genuino, no necesita imponerse. Se nota. Y yo lo notaba. No sabía si volvería a verla, pero una cosa era segura, nunca volvería a subestimarme. Ni ella, ni nadie. Pasaron algunos días antes de volver a saber de Mirta. Justo cuando creí que había decidido desaparecer, mi asistente me avisó que quería verme. Acepté sin pensarlo. Había algo en mi interior que necesitaba ese encuentro, no por revancha, sino por cierre. Pedí que la hicieran pasar. Cuando entró, el aire se volvió denso. Llevaba un vestido azul oscuro, caro, con un perfume dulce y penetrante. Caminó con seguridad fingida, la cabeza en alto, como si aún pudiera controlar la situación. Pero sus ojos la delataban, había miedo en ellos, el tipo de miedo que solo siente quien sabe que su poder ya no sirve. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas despacio, cuidando cada gesto. «Esto es una trampa», dijo sin siquiera saludar. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. «No, Mirta. Esto es una conversación que debiste tener hace mucho». Ella soltó una risa breve, amarga. «Usted no tiene derecho a humillarme, Elena. No sabe quién soy». Sonreí con serenidad. «Sí sé quién eres. Y lo que representas. La diferencia es que ya no me da miedo». Vi cómo apretaba las manos, intentando no perder el control.
El sonido de su respiración se mezclaba con el leve zumbido del aire acondicionado. Saqué una carpeta y la dejé frente a ella. Aquí están los reportes de tu gestión, retrasos, quejas, irregularidades en presupuestos. Te pedí que cambiaras tu trato hacia los empleados, y no lo hiciste. Sus ojos recorrieron las hojas con rapidez, buscando algún error que pudiera usar en su defensa. No lo encontró. Cerró la carpeta con un golpe seco. No pienso aceptar esto. No necesitas aceptarlo. Ya está decidido. Su cara cambió de color. Por primera vez, me vio realmente. No como la madre del inútil, sino como la mujer que ahora tenía el poder que ella perdió. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro. Esto es personal, ¿verdad? Me odias porque te dije la verdad. La observé en silencio. Había una mezcla de furia y desesperación en su voz. No te odio, Mirta, pero no permitiré que sigas pisando a la gente solo porque puedes. Golpeó la mesa con la palma abierta. No sabes con quién te estás metiendo. Sí lo sé. Me estoy metiendo con la mujer que humilló a mi hijo. Su boca se entreabrió, pero no dijo nada. Ese momento valió todo el silencio que había guardado desde aquella boda. Vas a arrepentirte de esto, susurró finalmente, con un hilo de voz. Tal vez, pero no hoy. La miré con firmeza, sin levantar la voz. No necesitaba gritar. El control estaba en mi calma, en mi tono, en la certeza de mis decisiones. Abrió su bolso, sacó una tarjeta de crédito y la dejó sobre la mesa. Supongo que ya no la necesito. No. Negué despacio. No, ya no. Pero deberías quedarte con algo. La dignidad. Todavía puedes salvarla. Se dio media vuelta, con pasos torpes, y salió sin despedirse. El perfume que dejó atrás fue lo único que quedó de su soberbia. Cuando la puerta se cerró, me recargué en la silla. Sentí que el cuerpo me pesaba. No era felicidad lo que sentía, era algo más complejo. Tal vez alivio, tal vez tristeza. Le había quitado el poder, pero no me alegraba. Miré la ciudad a través de las ventanas grandes, el tráfico avanzando como una corriente constante de luces. Me pregunté si alguna vez Mirta había sentido miedo real, de ese que no se arregla con dinero o con una sonrisa en un restaurante elegante. Dudaba que lo entendiera. Su mundo se sostenía con apariencias, y acababa de desmoronarse. Esa noche, en casa, preparé una cena ligera. Daniel llegó sin saber nada de lo ocurrido. Lo vi entrar, dejar el maletín y abrazarme como cuando era niño. «Te ves cansada, mamá», me dijo. «Un poco», respondí. «El trabajo ha sido largo». Cenamos tranquilos, hablando de cosas simples, de la rutina, del clima, de lo que él planeaba para el fin de semana. No le conté nada aún. No quería que lo viera como venganza, porque no lo era. Era una lección. Una que la vida le estaba dando a través de mí. Al día siguiente, la noticia corrió entre los empleados. Mirta había presentado su renuncia voluntaria. Nadie pareció sorprendido. Algunos incluso sonrieron con alivio. En la sala de juntas, se respiraba ligereza. Me limité a decir que seguiríamos adelante, con nuevos principios y nuevas metas. Mientras hablaba, sentí una calma profunda. No había humillación en mis palabras, solo una certeza: el respeto no se exige, se construye. Y en ese momento, lo estábamos reconstruyendo, piedra por piedra. Cuando todos se retiraron, quedé sola en la sala. Cerré los ojos y escuché el eco de mis propios pasos en el mármol. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, pero entendí algo esencial. El verdadero poder no consiste en derribar al otro, sino en mantenerse firme sin perder el alma. Y aunque no sabía qué vendría después, estaba lista. El silencio ya no me dolía, se había convertido en mi forma más elegante de hablar. Los días siguientes fueron extraños. No había pasado ni una semana desde la salida de Mirta y ya podía sentir cómo el aire dentro de la empresa se movía diferente. Los pasillos estaban más tranquilos, la gente se saludaba sin miedo y las reuniones se volvían más productivas. Sin embargo, donde hay silencio, siempre aparece la voz del rumor. Empezaron a circular historias,
algunas con detalles tan absurdos que daban risa, que yo había usado mi dinero para destruir a Mirta, que la había chantajeado, que mi hijo era solo un pretexto para mi venganza. Escuchar eso me dolía más de lo que admitía, pero decidí mantenerme en calma. Aprendí que a veces la dignidad también consiste en no defenderse. Una tarde, mientras revisaba contratos en mi despacho, sonó el teléfono. Era Daniel. Su voz sonaba inquieta, con ese tono que solo usa cuando algo lo descoloca. «Mamá, ¿puedes explicarme lo que están diciendo en las redes? Que tú planeaste todo esto desde hace años, que manipulaste los números para quedarte con el control». Cerré los ojos por un segundo antes de responder. «No, hijo. No planeé nada. Solo puse las cosas en su lugar». Hubo silencio al otro lado. La gente es cruel cuando no entiende lo que ve, pero tú sí sabes quién soy. Sentí un nudo en la garganta. «Sí, mamá. Pero me duele que hablen así de ti». «A mí también, Daniel. A mí también». Esa noche no cené. Me quedé sola en la cocina, viendo el reflejo de las luces de la ciudad en la ventana. El refrigerador zumbaba y el reloj marcaba las 10. Todo parecía tranquilo, pero dentro de mí había una tormenta. Recordé todas las veces que guardé silencio cuando me señalaron injustamente, cuando las palabras de otros intentaron definirme. Esta vez no sería igual. No permitiría que un rumor borrara la verdad. Me serví un poco de vino, respiré profundo y pensé en lo fácil que es destruir una reputación y lo difícil que es mantener el corazón limpio cuando el mundo te empuja a ensuciarlo. A la mañana siguiente llegué más temprano de lo habitual. Los guardias me saludaron con respeto. En el ascensor escuché 2 empleados murmurar sobre la nueva presidenta y como nadie sabía de dónde había salido. Fingí no oír, pero cada palabra se me clavó como espina. Cuando las puertas se abrieron, los miré de frente. «Buenos días», dije con una sonrisa firme. Se quedaron mudos, bajaron la mirada. No me gustaba intimidar a nadie, pero había aprendido que a veces el respeto empieza cuando el miedo se disfraza de prudencia. Entré en mi oficina y encendí el ordenador. El rumor seguía creciendo. Revisé mi correo y encontré varios mensajes anónimos. Algunos me felicitaban, otros me insultaban. Pero uno me llamó la atención. Tenía un asunto breve. «Cuidado. Alguien del directorio planea traicionarte». Lo abrí 2 veces, tratando de descifrar si era una amenaza o una advertencia. No había firma, solo un archivo adjunto con una lista de nombres y una nota: «No confíes en todos». Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No supe si sentir miedo o curiosidad. Lo que sí supe era que alguien dentro del mismo círculo estaba jugando un nuevo tipo de juego. Guardé el mensaje en una carpeta aparte y bloqueé el remitente. Luego cerré la laptop y salí al pasillo. Desde el ventanal del piso ejecutivo, la ciudad se veía inmensa, impasible. Pensé en cuánta gente confunde poder con seguridad. Yo sabía que tener poder no te hace intocable, solo te vuelve más visible. Bajé a la cafetería, pedí un espresso doble y me senté sola, escuchando el murmullo de las conversaciones ajenas. La gente hablaba de negocios, de transferencias, de cuentas conjuntas, de cosas sin alma. Me pregunté si realmente alguien ahí recordaba por qué trabajábamos tanto, si por ambición, por miedo o por necesidad de ser vistos. Cuando regresé al despacho, encontré un sobre mi escritorio. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con letra apurada. Lo abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada y una fotografía borrosa. Mirta saliendo de un restaurante junto a uno de los socios de la empresa. Sentí un frío recorrerme la espalda. No entendía qué buscaban demostrar, pero algo en esa imagen me decía que la historia no había terminado. Alguien seguía moviendo piezas en la sombra, y esa certeza me devolvió la tensión en el pecho. No sabía si era advertencia o provocación, pero estaba claro que el juego seguía. Guardé la foto en el cajón y me quedé un momento mirando mis manos. Tenía los dedos marcados de tanto escribir, de tanto sostener documentos, de tanto intentar controlar lo incontrolable. La vida corporativa era como una partida de ajedrez, y yo apenas empezaba a entender sus reglas. Por dentro, sentí una mezcla de cansancio y lucidez.
Había gente que no soportaba ver a una mujer ejercer poder sin pedir permiso, y eso dolía. Pero dolía menos que callar. Esa tarde firmé 3 cartas de aprobación y dejé instrucciones para el equipo. La mejor respuesta ante un rumor siempre ha sido el trabajo bien hecho. Antes de irme, apagué las luces de la oficina y me quedé viendo la ciudad desde la ventana. Las torres brillaban como si cada una guardara su propio secreto. A lo lejos, un avión despegaba entre las nubes, y me recordó que la vida siempre sigue, con o sin permiso de los demás. Me puse el abrigo, tomé mi bolso y salí despacio. En el pasillo, mis pasos resonaron como latidos firmes. Esa noche, supe que el poder no se defiende con palabras. Se sostiene con silencio, con coherencia y con una calma que asusta más que cualquier grito. No sé si alguna vez has sentido que el aire en una habitación pesa distinto cuando alguien está mintiendo. Así se sentía la empresa esos días. El rumor de una posible traición se movía como un hilo invisible entre las paredes de vidrio, y aunque nadie decía nada directamente, las miradas lo contaban todo. Cada saludo parecía ensayado, cada sonrisa, sospechosa. Yo seguía trabajando como siempre, revisando balances, aprobando presupuestos, pero dentro de mí algo no encajaba. El instinto me avisaba que el golpe no vendría de fuera, sino de alguien demasiado cerca. Esa tarde recibí una llamada del señor del Valle, uno de los socios más antiguos. Me pidió vernos en privado. Su tono era amable, pero algo en su voz me sonó ensayado. Podríamos hablar de algunos temas de dirección, Elena. En persona, si le parece. Acepté. Me citó en un restaurante elegante en el centro, de esos con cortinas pesadas, copas de cristal y un piano sonando en vivo. Llegué puntual, con un vestido sencillo pero sobrio. Cuando me vio entrar, se levantó de inmediato y me saludó con una sonrisa que no me convenció. Ya sabía que esa reunión no sería inocente. Nos sentamos cerca de una ventana con vista a la avenida. Pedimos vino tinto y el camarero dejó el descorchador sobre la mesa. He escuchado cosas, comenzó diciendo, sobre usted y Mirta. Lo dejé hablar. No lo interrumpí. Ella asegura que todo lo que ha pasado es parte de un plan suyo, que manipuló la contabilidad, que el cambio de presidencia fue un movimiento premeditado. Sentí una punzada en el pecho, pero no lo dejé ver. ¿Y tú le crees?, pregunté con calma. Sonrió apenas. Depende de lo que ganemos con eso. Su voz se volvió más baja. El veneno de la ambición se mezclaba con el aroma del vino. Del Valle, le dije, sosteniendo su mirada, lo que ganes con la verdad siempre durará más que lo que compres con una mentira. Él rió con un tono casi condescendiente. No todo el mundo tiene el lujo de ser tan idealista, Elena. Quise contestarle, pero preferí observarlo. Su reloj dorado, su traje perfectamente planchado, su forma de mover la copa antes de beber. Estaba nervioso, aunque intentaba disimularlo. Mirta tiene poder todavía, ¿sabes? Hay quienes la prefieren a usted. Sentí el corazón acelerarse, pero mantuve la compostura. Los que la prefieren, que la sigan. Yo no obligo a nadie a quedarse. El silencio entre nosotros se hizo largo. Afuera, los autos pasaban como sombras reflejadas en el vidrio. En la mesa de al lado, una pareja reía mientras el pianista tocaba una melodía suave. Todo parecía tan normal, y sin embargo, dentro de mí algo se agitaba. Del Valle se inclinó hacia adelante. Ella me pidió que le dijera esto: no se meta en su camino, Elena. No sabe de lo que es capaz. Me reí, no por valentía, sino por incredulidad. Yo tampoco sabía de lo que era capaz hasta que la vi humillando a mi hijo. Tomé la servilleta, limpié mis labios y supe que esa conversación había terminado. Pagó la cuenta con su tarjeta de crédito negra, dejando propina excesiva, como quien intenta comprar respeto. Nos despedimos con un apretón de manos que me dejó un sabor metálico. Al salir, el aire nocturno me golpeó el rostro. La ciudad brillaba con luces de neón y el ruido del tráfico era casi reconfortante. Caminé hacia el estacionamiento, intentando ordenar mis pensamientos. De pronto, la vi. Apoyada en un auto de lujo, Mirta me observaba con una sonrisa helada. Llevaba un abrigo largo y un brillo extraño en los ojos. Te advertí que no te metieras conmigo,
dijo. No respondí. Solo la miré, en silencio. Su presencia me recordó que nada estaba resuelto. No se trataba solo de trabajo o reputación, era algo más profundo. Era una guerra de orgullo, de poder, de heridas que ninguna de las dos sabía cerrar. Ella me dio la espalda y subió al coche sin decir adiós. El motor rugió y desapareció entre el tráfico. Me quedé parada unos segundos, escuchando el eco de ese ruido alejarse. No sentí miedo, pero sí una inquietud punzante. El tipo de sensación que avisa que el siguiente golpe ya está en camino, aunque aún no sepas desde dónde vendrá. Esa noche, al llegar a casa, abrí el correo y revisé los archivos del directorio. Había movimientos recientes en las cuentas conjuntas, transferencias no aprobadas, nombres que no reconocía. Era claro, alguien estaba saboteando desde adentro. Cerré la laptop y me quedé mirando el reflejo del monitor apagado. A veces no necesitas enemigos externos, los tuyos se sientan contigo en la misma mesa. Apagué la luz, pero no logré dormir. El miedo tiene una forma particular de respirarte en la nuca cuando sabes que aún falta lo peor. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías por limpiar tu nombre? ¿Lucharías por justicia o preferirías callar para no ensuciarte las manos? Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Cada correo, cada reunión, cada conversación llevaba una segunda intención escondida entre líneas. Pude sentir cómo la confianza dentro de la empresa se desmoronaba. Algunos directivos comenzaron a evitar mi mirada, otros fingían cordialidad. Yo sabía que Mirta seguía moviendo hilos desde afuera. Lo hacía con la habilidad de quien siempre ha manipulado a la gente a su favor. Había aprendido a usar su carisma como arma, y ahora lo estaba haciendo una vez más. No lo negaba, me cansaba. Luchar contra un enemigo visible es sencillo, pero cuando se mueve en la sombra, el desgaste es distinto. Una tarde, mientras revisaba los balances en mi escritorio, encontré varias inconsistencias. No eran errores, eran maniobras. Cuentas alteradas, gastos justificados con facturas dudosas. No necesitaba mucho para saber de dónde venían. Era el tipo de trampa que solo alguien como Mirta podía idear. Cerré los ojos, respiré profundo y sentí esa mezcla de rabia y decepción que solo te da la traición. No me sorprendía, pero dolía igual. Abrí la ventana para dejar entrar aire fresco. El olor a lluvia me recordó que incluso en los ambientes más elegantes, la podredumbre siempre encuentra una grieta. Decidí no actuar de inmediato. Llamé a una reunión con los jefes de área, fingiendo normalidad. El salón de juntas estaba impecable, con sus lámparas brillantes y el aroma a café recién hecho. Hablé con serenidad, pero observé cada gesto, cada suspiro. Noté quién bajaba la mirada cuando mencionaba auditorías y quién intentaba cambiar de tema. El poder, lo entendí ese día, no está en gritar órdenes, sino en escuchar los silencios. Terminé la reunión con una sonrisa educada y dejé que todos salieran primero. Cuando la sala quedó vacía, supe que ya tenía mis sospechosos. Ahora solo faltaban pruebas. Esa noche revisé mi correo personal y encontré un mensaje de una empleada que había trabajado muchos años con Mirta. Señora Morales, hay cosas que usted no sabe. Yo puedo ayudarla. Dudé en contestar, pero la curiosidad me ganó. Le pedí que viniera al día siguiente. Llegó puntual, con expresión nerviosa y las manos temblorosas. No quiero meterme en problemas, me dijo apenas se sentó. No lo harás, solo dime la verdad. Me contó cosas que ya imaginaba, cenas en la mansión de Mirta, promesas de ascensos, favores a cambio de lealtad. Era más grave de lo que pensaba. El poder corrompe, pero lo hace con elegancia. Mientras hablaba, no pude evitar pensar en cómo el dinero cambia a las personas. Lo había visto antes. La sensación de control, el brillo de los relojes caros, las cuentas conjuntas, las transferencias discretas, todo eso crea la ilusión de superioridad. Pero cuando todo se derrumba, lo único que queda es la verdad. Y la verdad nunca se compra. La mujer me entregó un sobre. Aquí están los documentos que prueban todo, dijo. Lo tomé con cuidado. En su interior había copias de contratos falsificados y correos que implicaban directamente a Mirta. Sentí una descarga de adrenalina. Por fin,
El juego se estaba equilibrando. Guardé el sobre en mi bolso y le agradecí su valentía. Cuando se fue, me quedé sola, mirando la carpeta como si pesara más de lo que realmente era. Era extraño sentir poder de esa manera, no con dinero ni con cargos, sino con la certeza de tener la verdad en las manos. Apagué las luces del despacho, cerré la puerta y caminé por el pasillo iluminado por luces cálidas. Cada paso me sonaba diferente, como si el edificio entero respirara junto conmigo. No había satisfacción en mi pecho, solo un presentimiento. Lo que venía después no iba a ser sencillo. Esa noche, al llegar a casa, abrí una botella de vino y me serví una copa. La cocina estaba en penumbra, iluminada solo por la luz del refrigerador. Me apoyé en la encimera y pensé en Daniel. Aún no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. No quería involucrarlo. Él estaba concentrado en su trabajo, tratando de rehacer su vida junto a su esposa. No podía arrastrarlo a esta guerra de egos y mentiras. A veces la mayor muestra de amor es mantener a quien amas lejos del fuego. Yo podía soportarlo. Ya lo había hecho toda la vida. Antes de dormir, revisé los documentos una vez más. Todo encajaba perfectamente. Había dinero desviado, viajes de lujo pagados con fondos de la empresa, incluso una cuenta bancaria abierta a nombre de un familiar de Mirta. Era suficiente para destrozarla públicamente, pero no quería eso. No buscaba su destrucción, buscaba justicia. No quería verla arrastrada por los medios, solo quería que entendiera que no podía seguir pisando a la gente. Apagué la lámpara, pero el sueño no llegó. La mente no descansa cuando sabe que la verdad está a punto de salir a la luz. Al día siguiente, llegué temprano. El amanecer pintaba tonos dorados sobre la ciudad. Caminé por el estacionamiento con paso firme, el sobre bajo el brazo. Saludé al guardia con una sonrisa y subí por el ascensor en silencio. Ese día lo recordaría siempre, el día en que la luz comenzó a filtrarse entre las sombras del poder. En mi corazón no había miedo, solo certeza. Sabía que lo que venía sería difícil, pero también sabía que ya no podía detenerme. A veces, la única manera de mantener la dignidad es atravesar la tormenta sin cerrar los ojos. Esa mañana, mientras el sol apenas se filtraba entre las cortinas del despacho, supe que había llegado el momento de usar todo lo que sabía. El sobre descansaba sobre la mesa como un recordatorio silencioso de lo que se avecinaba. Lo abrí una vez más y revisé cada hoja. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Los documentos estaban firmados, fechados, y eran imposibles de negar. No había margen para el error. Todo lo que Mirta había hecho estaba ahí: desvíos, gastos personales pagados con dinero de la empresa, viajes a un hotel boutique en Cancún, cenas en restaurantes de lujo y transferencias a cuentas desconocidas. La prueba no solo existía, tenía peso y forma. Tomé una decisión: convocar una auditoría interna inmediata. Redacté el comunicado con calma, sin una sola palabra de más. Transparencia absoluta. Revisión detallada de fondos y movimientos. Al terminar, sentí un nudo en el estómago. Sabía que eso desataría una tormenta, pero ya no podía permitir que la mentira siguiera creciendo. Firmé con mi pluma dorada y envié el correo. Minutos después, mi asistente entró con rostro tenso. ¿Está segura, señora Morales? Esto va a sacudirlo todo. Asentí. La verdad siempre lo hace. Mientras hablábamos, podía oler el café recién hecho y el sonido lejano del teléfono, como si nada más importara. Al mediodía, la noticia ya había corrido por toda la empresa. Algunos empleados se miraban nerviosos, otros parecían aliviados. En el pasillo, escuché murmullos, pero no los detuve. El miedo tiene una manera curiosa de limpiar el ambiente. Cuando llegué a la sala de juntas, los miembros del consejo me esperaban. El señor del Valle estaba ahí, con su sonrisa profesional y su reloj de oro brillando bajo la luz. «Esto es una medida innecesaria», dijo. «Tal vez, pero es la correcta», respondí. La reunión fue breve, tensa,
cargada de silencios. Todos sabían lo que estaba en juego. Nadie se atrevió a oponerse abiertamente. Salí de ahí con la sensación de haber encendido una mecha. Y no me equivoqué. 2 horas después, recibí una llamada desde recepción. Mirta había entrado al edificio. No estaba en la lista de invitados, pero, como siempre, nadie se atrevió a detenerla. Caminé hacia mi oficina con paso firme. Al abrir la puerta, la encontré ahí, parada frente a mi escritorio, con la mirada encendida y el rostro tenso. «¿Qué estás haciendo, Elena?», me dijo con voz baja, cargada de rabia. Cerré la puerta detrás de mí. «Lo que debí hacer hace mucho, limpiar lo que tú ensuciaste». Su carcajada fue seca, amarga. «Nos vas a hundir a las dos». «Eso depende de lo que elijas hacer ahora», respondí. Se acercó despacio, apoyando las manos en el escritorio. «Si hablas, me llevas contigo. Tú también estás implicada, aunque no lo sepas». Su tono me heló. No estaba mintiendo. En la vida corporativa, todos tocamos el mismo barro, aunque algunos pretendan no ensuciarse. Pero esa amenaza no me detuvo. «No tengo nada que esconder», le dije. «Tú sí». Tomó uno de los documentos y lo agitó frente a mí. «Esto puede costarte todo. Tu nombre, tu empresa, tu reputación». «Tal vez. Pero lo perdería sabiendo que hice lo correcto». Sus ojos se llenaron de furia. La guerra había comenzado de nuevo. Cuando se fue, me quedé mirando el reflejo de su silueta desvanecerse en el vidrio. Sentí un cansancio profundo, pero también una fuerza tranquila. Había pasado años evitando conflictos, escondiendo el carácter que ahora me mantenía en pie. Saqué mi celular y marqué a Daniel, solo para escuchar su voz. «¿Todo bien, mamá?», me preguntó. «Sí, hijo. Todo va a estar bien». Mentí con cuidado. No podía cargarlo con ese peso. Colgué y respiré hondo. La oficina estaba en silencio, solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Pensé que la dignidad a veces es un lujo que cuesta caro, pero es el único que vale la pena pagar. Esa tarde, los auditores llegaron. Los pasillos se llenaron de carpetas, laptops y rostros tensos. Cada pregunta que hacían, cada archivo que revisaban, me acercaba más a la verdad. Había miedo en el aire, pero también una sensación de limpieza, como si el polvo de años se levantara por fin. A las 6, uno de ellos entró en mi oficina. «Señora Morales, encontramos movimientos irregulares con firma de la señora Sánchez». Asentí en silencio. Era lo que esperaba. «¿Desea que iniciemos el proceso legal?» «Aún no. Déjenme pensar». El hombre salió y me dejó sola. A veces la verdad llega tan pesada que cuesta sostenerla. Encendí una lámpara pequeña y observé los documentos apilados. Todo lo que había soportado desde aquella boda me llevó a ese momento. No se trataba solo de justicia para mí, sino para cada persona que ella había pisoteado. El poder que tanto había defendido ahora se desmoronaba frente a mí, como un castillo de arena bajo la marea. Y aún así, no sentí placer. Solo cansancio. La venganza puede parecer dulce en la fantasía, pero en la realidad tiene sabor a metal, a silencio, a pérdida. No era lo que quería, pero era lo que tenía que hacer. Cuando salí del edificio, el cielo ya estaba oscuro. La lluvia comenzaba a caer y el reflejo de las luces se mezclaba con los charcos del estacionamiento. Me quedé un momento bajo el paraguas, viendo cómo el agua resbalaba por los ventanales de la empresa. Era una imagen perfecta, el pasado lavándose lentamente. Caminé hacia mi coche, con el sobre apretado contra el pecho. La prueba ya estaba en mis manos. Lo que viniera después, fuera bueno o malo, sería consecuencia de mi decisión. Y a esas alturas, ya no me temblaba la voz al decirlo. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama hasta que amaneció, repasando una y otra vez todo lo que había pasado. Tenía en mis manos las pruebas que podían destruirla, pero también sabía que hacerlo tendría un costo alto. No solo para ella, sino también para mí, para la empresa y para Daniel. El silencio, esa herramienta que siempre había usado para sobrevivir, ahora me estaba pesando como una piedra en el pecho. Me levanté, preparé café y me senté frente a la ventana.
Afuera, el día apenas despertaba, y el cielo gris parecía un espejo de lo que sentía por dentro. Cuando llegué a la oficina, el ambiente era tenso. Los pasillos estaban llenos de murmullos, y todos fingían normalidad. Los auditores seguían trabajando, los empleados evitaban hacer contacto visual, y el aire se sentía más espeso de lo habitual. Mirta no se presentó, pero eso no me tranquilizaba. Sabía que estaba tramando algo, quizás una salida elegante, quizás un golpe final. Abrí el correo y encontré un mensaje suyo. Podemos hablar. Una última vez. A solas. Dudé unos segundos, pero respondí que sí. Había cosas que era mejor decir mirándose a los ojos. Nos citamos en una cafetería discreta, lejos del centro. Llegué primero. Pedí un té y esperé. Cuando entró, la reconocí de inmediato, aunque parecía otra persona. Sin maquillaje, sin sus joyas habituales, con el cabello suelto y los ojos cansados. Se sentó frente a mí, en silencio. Tardó un poco en hablar. Nunca pensé que llegaríamos a esto, dijo, mirando la taza. Yo tampoco, respondí. Pero tú elegiste el camino. Levantó la mirada. Yo solo quería lo mejor para mi hija. La escuché sin interrumpirla. Humillando a mi hijo era la forma, le pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo pensé, y eso fue mi error. Nos quedamos un rato sin decir nada. El ruido de las cucharas, el olor a pan recién horneado, todo se mezclaba con ese silencio denso que precede a las confesiones. No vine a justificarme, dijo al fin. Solo quiero pedirte que no me destruyas. Lo perdería todo, y tú también saldrías dañada. Me incliné hacia ella. No te equivoques, Mirta. Yo no te quiero destruir. Pero la gente necesita saber la verdad. Bajó la cabeza. ¿Verdad o venganza?, susurró. Esa pregunta me atravesó. Me quedé sin respuesta unos segundos. Tal vez no había una diferencia clara entre ambas cosas. Salimos de la cafetería y caminamos unos metros bajo el sol. Ella encendió un cigarro, el humo subió despacio en el aire, dibujando formas que se desvanecían rápido. Si hablas, todos sabrán lo que hicimos con el dinero. Y cuando caiga la empresa, tu hijo también se verá afectado. ¿Eso quieres? Me quedé quieta. Su voz era firme, sin lágrimas esta vez. Me di cuenta de que, incluso al borde de la ruina, aún sabía jugar con las palabras correctas. No amenaces, Mirta. Ya no tienes ese poder. No te amenazo, Elena. Te aviso. A veces el silencio vale más que la verdad. Volví a la oficina con esa frase martillándome la cabeza. A veces el silencio vale más que la verdad. Pensé en todo lo que había callado a lo largo de mi vida, los desprecios, las renuncias, las humillaciones pequeñas que uno se traga para no hacer ruido. Quizás por eso sabía usar el silencio con tanta precisión. Pero esta vez era distinto. Este silencio no protegía, este silencio encubría. Y no quería ser cómplice de lo mismo que había prometido enfrentar. Encendí la lámpara, abrí los documentos y volví a leerlos, línea por línea, buscando en ellos una respuesta que no aparecía. Cuando los socios se reunieron esa tarde, noté que algo había cambiado. Las conversaciones eran breves, los rostros serios. Habían escuchado rumores, eso era evidente. Alguien estaba filtrando información. No sabía si era Mirta o del Valle, pero el daño ya estaba hecho. Tomé la palabra. Señores, es momento de tomar una decisión. Los miré uno por uno. Lo que hemos encontrado no puede ignorarse. Nadie habló. El silencio se estiró hasta volverse incómodo. Si decidimos callar, seremos cómplices. Si hablamos, enfrentaremos las consecuencias. Pero yo no vine a esta empresa para mentir. No temblé. No más. Al salir de la junta, me quedé sola en el pasillo. Escuché el eco de mis pasos sobre el mármol y me di cuenta de que estaba cansada, pero también libre. No había marcha atrás. Lo que decidiera esa noche marcaría el rumbo de todo. Caminé hasta mi oficina, abrí el cajón y guardé los documentos en mi bolso. Sabía lo que haría. No me guiaba el odio,
Ni siquiera el orgullo. Solo la necesidad de poder mirarme al espejo sin bajar la vista. La verdad, al final, es una carga pesada, pero es la única que no deja manchas cuando se sostiene con las dos manos. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, la ciudad se veía distinta. Las luces parecían más frías, los edificios más lejanos. Puse la radio, pero no escuché nada. Solo pensaba en Daniel. En cómo le explicaría todo, en si entendería mis motivos. Sabía que se enojaría, que sentiría miedo por mí, pero también sabía que al final comprendería. Siempre lo hacía. Al estacionar el coche, miré el cielo oscuro y sentí una calma extraña. Tal vez la paz no era callar, sino hacer lo correcto, incluso si dolía. El día de la Junta Extraordinaria amaneció nublado, como si el clima presintiera lo que estaba por pasar. Me levanté más temprano que de costumbre. No podía dejar de pensar en cada decisión que me había traído hasta ese momento. Mientras me vestía, observé el traje beige colgado en el armario. Lo había usado en la primera reunión con Mirta, y ahora lo haría de nuevo. Quería recordarle, sin decir una palabra, que el respeto no se olvida. Tomé mi bolso de cuero, guardé los documentos y salí de casa sin desayunar. El silencio del auto fue mi única compañía durante el trayecto. Cuando llegué, el edificio estaba más lleno de lo normal. Se respiraba un aire espeso, una mezcla entre nervios y curiosidad. Los empleados evitaban cruzar miradas, y algunos directivos susurraban a mi paso. Abrí las puertas de la sala principal con calma. El sonido del tacón sobre el mármol resonó como un tambor en medio del silencio. Todos estaban ahí, los socios, los auditores, incluso la prensa, invitada por alguien que evidentemente no fui yo. Y frente a todos, sentada en el extremo de la mesa, estaba Mirta, impecable, maquillada, fingiendo dignidad. Su sonrisa me recordó una herida que ya no dolía. Tomé asiento en la cabecera, abrí la carpeta y dejé los documentos sobre la mesa. Gracias por asistir, comencé. Lo que voy a decir no es agradable, pero es necesario. Algunos se removieron incómodos, otros se inclinaron hacia adelante. Durante las últimas semanas, se realizó una auditoría interna a fondo. Los resultados están aquí. Levanté las hojas, y el sonido del papel cortó el aire como una navaja. Mirta intentó interrumpirme. Esto es una trampa. No, Mirta. Esto es transparencia. Y con calma, sin elevar la voz, comencé a leer los resultados uno por uno. Los números no mienten. Viajes pagados con fondos corporativos, joyas adquiridas con dinero de la empresa, depósitos a cuentas personales. Cada palabra era un golpe. Cada cifra, una verdad que se negaba a ser ignorada. Aquí están las firmas, las fechas, los comprobantes. Y aquí, las pruebas de los desvíos aprobados por la señora Mirta Sánchez. Nadie respiraba. El silencio era absoluto. Ella se levantó, tambaleándose un poco. Eso no prueba nada, gritó. La miré con calma. Prueba más de lo que quisieras. Y por primera vez, la vi quebrarse. No con lágrimas, sino con la mirada de alguien que entiende que su tiempo se acabó. Uno de los socios se levantó, con voz temblorosa. Señora Sánchez, el Consejo ha decidido por unanimidad su destitución inmediata. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Mirta se quedó ahí, de pie, sin saber qué hacer. Tomó su bolso, se giró hacia mí y susurró. Tú ganaste, Elena. Pero me quitaste todo. La miré directo a los ojos. No gané nada, Mirta. Solo devolví lo que tú robaste. Salió sin mirar atrás, y las puertas se cerraron lentamente detrás de ella. Fue un silencio extraño el que quedó. No era de alivio, ni de venganza. Era el sonido exacto de la justicia cuando por fin se cumple. Cuando terminó la reunión, me quedé sola en la sala. Los documentos seguían sobre la mesa, las copas de agua medio vacías, los murmullos apagados por la distancia. Me acerqué a la ventana y vi la ciudad extendida frente a mí. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella boda, en cada lágrima, cada duda, cada palabra contenida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin peso. No porque hubiera vencido,
sino porque ya no tenía nada que esconder. A veces, el verdadero triunfo no está en derrotar al otro, sino en poder dormir tranquila. Esa noche, al llegar a casa, me serví una copa de vino y me senté en la terraza. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Daniel me llamó. Mamá, vi lo que pasó. ¿Estás bien? Sí, hijo. Estoy bien. No todos habrían tenido el valor de hacer lo que hiciste. Cerré los ojos al escuchar su voz. No fue valor, Daniel. Fue necesidad. Hubo un silencio breve. Te quiero, mamá. Yo también, hijo. Colgué y me quedé mirando el cielo. Por fin entendí que algunas batallas se pelean por amor, aunque parezcan por orgullo. A la mañana siguiente, desperté con una sensación diferente. El teléfono no paraba de sonar, la prensa quería declaraciones, los socios querían reuniones. Yo solo quería silencio. Me preparé un café, abrí las cortinas y dejé que el sol entrara. Había terminado una etapa, una que me costó años de miedo y días de soledad. Pero valió la pena. No por la empresa, no por el dinero, sino por algo más simple, la dignidad. Esa palabra que muchos olvidan, pero que, para mí, siempre será el lujo más alto que puede tener una persona. ¿Y tú? ¿Te atreverías a exponer la verdad aunque supieras que podrías perderlo todo? ¿O elegirías callar para mantener las apariencias? Después de aquella reunión, los días se sintieron extrañamente silenciosos. No había gritos, ni rumores, ni correos urgentes. Solo quietud. El edificio parecía más grande, más vacío. La gente me saludaba con respeto, pero en sus ojos había algo distinto, una mezcla de admiración y distancia. El poder genera respeto, pero también miedo. Y aunque yo había actuado con justicia, el aire olía a precaución. En mi oficina, las paredes blancas reflejaban la luz del mediodía, y por primera vez en meses no había carpetas apiladas ni papeles por revisar. El silencio, que tanto había anhelado, ahora me pesaba. Intenté llenar mis días con rutina. Llegaba temprano, tomaba café frente al ventanal, revisaba informes que ya conocía de memoria. Pero nada lograba moverme por dentro. No era tristeza, era vacío. Una sensación de haber llegado a la cima y descubrir que ahí arriba no hay ruido, ni compañía, solo viento. Mirta había desaparecido del mapa. Nadie volvió a mencionarla. Los socios siguieron trabajando, los proyectos continuaron, y la empresa volvió a su ritmo habitual. Todo estaba en orden, y sin embargo, algo me faltaba. Quizás el propósito. O tal vez, el conflicto que había dado sentido a mis días. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos, escuché risas provenientes del área contable. Me detuve sin querer. Eran risas sinceras, de esas que llenan el aire sin culpa. Sonreí sin pensarlo. Era el sonido de la normalidad regresando. Me di cuenta de que, aunque el lugar había cambiado, la vida continuaba sin esperar a nadie, ni siquiera a mí. Bajé a la cafetería y pedí un té. Una de las empleadas, joven, me miró y dijo: «Gracias, señora Morales. Desde que usted llegó, todo se siente distinto. Mejor». Su voz fue suave, pero me llegó al corazón. No respondí, solo asentí con una sonrisa discreta. Esa noche, en casa, me costó dormir. Miré el techo durante horas, recordando los últimos meses. Había ganado respeto, había hecho justicia, pero no encontraba paz. La justicia no siempre cura. A veces solo deja espacio para lo que viene después. Preparé un vaso de agua, caminé descalza hasta la terraza y observé las luces de la ciudad. En el reflejo del vidrio, vi mi propio rostro. No el de una vencedora, sino el de alguien que había sobrevivido. Me pregunté cuántas veces había confundido fuerza con frialdad. Tal vez demasiadas. Al día siguiente, Daniel vino a visitarme. Tocó la puerta de mi oficina y entró con su sonrisa tímida. «¿Puedo pasar?» «Siempre puedes», le respondí. Me abrazó fuerte, como cuando era niño. «Estoy orgulloso de ti, mamá». «¿De verdad?», le pregunté. «Sí. Hiciste lo que pocos se atreven». Sus palabras me ablandaron por dentro.
Hablamos un rato sobre la empresa, sobre su matrimonio, sobre la vida. En su mirada ya no había tristeza. Había madurez. Entendí entonces que todo lo que había hecho, todo el dolor y la lucha, habían valido por ese momento, verlo de pie, con la cabeza alta otra vez. Después de que se fue, regresé a mi escritorio. Sobre la mesa, había una carta sin remitente. El sobre era blanco, simple, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con cuidado. Dentro, una fotografía en blanco y negro, Mirta, muchos años atrás, joven, sonriendo junto a un hombre que no reconocí. Detrás, una frase escrita con letra temblorosa: todos tenemos pasado. Sentí un escalofrío. No era amenaza, ni disculpa. Era algo más profundo, como una confesión tardía. Guardé la foto en el cajón, pero su mensaje se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Esa noche soñé con ella. No con la mujer altiva y arrogante que conocí, sino con la de la foto. Una Mirta joven, riendo, bailando, libre. Me desperté con el corazón apretado. Por primera vez, sentí compasión. Tal vez nadie nace cruel, tal vez la vida te empuja a endurecerte hasta olvidar quién eras. Me levanté, hice café y me senté frente a la ventana. El cielo estaba despejado. El aire, limpio. Por un instante, pensé en buscarla. No para reclamar, sino para entender. Tal vez el perdón también era parte de mi historia, aunque aún no supiera cómo darlo. Pasaron los días, y esa idea no me soltó. Comencé a salir del trabajo un poco antes, a caminar sin rumbo por la ciudad. En cada rostro, en cada esquina, buscaba una señal. No sabía si quería encontrarla o si solo quería cerrar el ciclo. Pero entendí algo: la justicia pone las cosas en su lugar, sí, pero solo el perdón les da sentido. Y aunque todavía no estaba lista para perdonar, el simple hecho de considerarlo fue suficiente para aliviarme un poco. A veces, la vida no te pide respuestas. Solo que estés dispuesta a mirar más allá del dolor. Cuando llegué a casa esa noche, abrí las ventanas y dejé que el aire llenara el espacio. La casa olía a calma. Me serví una copa de vino y encendí una vela. El reflejo danzante de la llama se proyectaba en las paredes, recordándome que todo, incluso la sombra, necesita luz para existir. No sabía qué vendría después, pero tenía claro que nada volvería a ser igual. El vacío seguía ahí, pero ya no dolía. Era, de algún modo, un espacio nuevo. Un espacio para empezar otra vez. No tuve que buscarla. Fue ella quien me encontró. Una tarde, mientras salía del edificio, vi una figura conocida esperándome frente a la puerta. Mirta. Llevaba ropa sencilla, el cabello recogido y la mirada baja. No había rastro de la mujer arrogante que una vez se creyó invencible. Por un segundo pensé en dar media vuelta, fingir que no la había visto, pero no pude. Me acerqué despacio. «¿Qué haces aquí?», le pregunté. Alzó la vista, y su voz fue apenas un susurro. «Necesito hablar contigo». Había algo en su tono que no era soberbia ni manipulación. Era cansancio. Y detrás de ese cansancio, arrepentimiento. Caminamos hasta una cafetería pequeña a la vuelta de la esquina. Elegí una mesa junto a la ventana. Afuera llovía, y el sonido de las gotas golpeando el vidrio hacía que el ambiente se sintiera más íntimo. Ella no dijo nada al principio. Solo miraba su taza, como si buscara las palabras entre el vapor. «No vine a justificarme», dijo finalmente. «Solo quiero explicarte algo que debí decir hace mucho». Asentí sin hablar. La observé. Sus manos temblaban levemente. «¿Sabes por qué odié tanto a Daniel?», preguntó. Su voz se quebró. «Porque me recordó a alguien que quise demasiado y que me abandonó». No entendí de inmediato. Ella continuó. «Cuando era joven, me enamoré de un hombre que me prometió todo. Me hizo creer que el amor bastaba. Pero un día, sin avisar, se fue. Se llevó mi dinero, mis ilusiones, mi confianza. Desde entonces, no volví a creer en nadie». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Cuando vi a tu hijo, tan noble, tan inocente, sentí rabia. Porque era lo que yo había perdido. Porque tenía lo que yo ya no sabía sentir».
Se cubrió el rostro con las manos y respiró hondo. La vi frágil, humana, desarmada. Por primera vez, entendí su odio. No era contra Daniel, era contra su propio pasado. Podría odiarte menos si no hubieras lastimado a mi hijo, le dije con voz serena. Lo sé, respondió. Y no espero que me perdones. Solo quería que supieras por qué lo hice. Tomé un sorbo de mi café, tratando de digerir no solo sus palabras, sino el eco que dejaban dentro de mí. Había algo en esa confesión que dolía y al mismo tiempo aliviaba. El resentimiento, ese peso invisible que cargaba desde la boda, comenzó a aflojar. Mirta no era el monstruo que imaginé. Era una mujer rota, escondida detrás de joyas y trajes caros para disimular la herida que nunca sanó. Nos quedamos en silencio un rato, mirando la lluvia. El reloj marcaba las 6, y el cielo se oscurecía. Después de todo lo que hiciste, ¿por qué volver?, le pregunté. Porque ya no tengo nada que perder, respondió. Y porque necesitaba mirarte a los ojos y agradecerte por haberme detenido. Si no lo hubieras hecho, habría seguido destruyendo todo a mi paso. Sonreí con tristeza. A veces el castigo más grande no es perderlo todo, sino verse desde afuera. Ella asintió, y una lágrima cayó sobre la mesa. No intenté consolarla. Algunas culpas no se limpian con palabras. Mirta se levantó y colocó un sobre junto a mi taza. No es dinero, dijo. Son documentos que te servirán para el nuevo proyecto. Considera esto mi forma de enmendar, aunque sea un poco. Lo dejé ahí, sin abrirlo. Gracias, murmuré. Ella respiró profundo. No te pido que me perdones, Elena. Solo que me recuerdes como alguien que, al final, entendió tarde lo que era el respeto. Me miró con una calma que no le conocía. Luego se giró hacia la puerta y se marchó sin mirar atrás. El sonido de la campanilla al salir fue lo último que quedó de ella. Me quedé sola un rato, viendo su taza vacía. El café se había enfriado, pero no me importó. Saqué el sobre del bolso y lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano. Gracias por mostrarme el límite que yo había olvidado. No fui buena madre, ni buena jefa, ni buena persona. Pero hoy, al menos, puedo decir que aprendí a mirar sin soberbia. Sentí un nudo en la garganta. Doblé la carta y la guardé en mi abrigo. No sé si fue perdón lo que sentí, pero sí una paz inesperada. Tal vez eso era suficiente por ahora. Esa noche caminé por la ciudad sin rumbo. La lluvia había cesado, y el pavimento brillaba bajo las luces de los faroles. Respiré hondo, sintiendo que algo dentro de mí finalmente se acomodaba. No todo el dolor necesita desaparecer. A veces basta con que se transforme. Pensé en Daniel, en cómo la vida nos enseña a través de heridas que no pedimos. Pensé en Mirta, y en lo difícil que es aceptar la culpa cuando llega el momento de enfrentarla. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí compasión sin dolor, sin rabia, sin rencor. Solo compasión, limpia, silenciosa, humana. Al llegar a casa, encendí una vela y puse la carta sobre el escritorio. La llama titilaba suavemente, reflejándose en el cristal de la ventana. Me quedé mirando ese resplandor y pensé que la vida, al final, no es una guerra que se gana o se pierde. Es una serie de batallas internas que nos van enseñando a soltar. Y aunque no lo decía en voz alta, sabía que ese día había soltado algo muy grande. El pasado, la rabia, la necesidad de tener la última palabra. Tal vez ese era mi verdadero triunfo, recuperar la paz sin haberla pedido. Al día siguiente, llegué a la empresa con una sensación distinta, más ligera. No llevaba el mismo peso en los hombros. El pasado ya no me perseguía. Caminé por los pasillos con paso tranquilo, saludando a cada empleado con una sonrisa sincera. Las paredes ya no parecían grises. El eco de mis pasos no sonaba a soledad, sino a calma. En la sala de juntas, los rostros eran nuevos, y las miradas, más limpias. El respeto no se impone con miedo, lo había aprendido tarde, pero lo había aprendido. Y mientras colocaba la carta de Mirta en mi cajón, supe que el ciclo se había cerrado sin necesidad de ruido. Durante la semana, los proyectos avanzaron con fluidez. Había un ambiente de cooperación que no recordaba haber sentido antes.
A veces, cuando firmaba contratos o revisaba presupuestos, pensaba en todo lo que había costado llegar ahí. No solo dinero, ni tiempo, sino fe. Fe en mí misma. Una mañana, el consejo me propuso un nuevo desafío: abrir una filial internacional. Me quedé en silencio un momento, asimilando la magnitud del paso. Acepto, respondí finalmente. Ya no por ambición, sino por gratitud. Quería que esa empresa renaciera de verdad, sin las sombras del pasado. Fue entonces cuando decidí hacer algo que muchos no entendieron. Busqué a Mirta. No para reabrir heridas, sino para ofrecerle una oportunidad distinta. La cité en una cafetería del centro. Llegó puntual, vestida con sencillez, y me saludó con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Por qué me llamaste?», preguntó. «Porque creo que todos merecemos redención», le respondí. «No te ofreceré tu antiguo puesto, pero quiero proponerte algo. Asesoría externa, solo si estás dispuesta a hacerlo con humildad». Me miró sin hablar, y por primera vez, vi gratitud en sus ojos. «No lo merezco». «Quizá no», respondí, «pero todos tenemos derecho a intentarlo». Aceptó. Y así, poco a poco, comenzó a trabajar de nuevo. No era la misma mujer. Ya no levantaba la voz, ni imponía su presencia con perfume y joyas. Venía en transporte público, llegaba temprano y saludaba con respeto. A veces la observaba desde lejos, revisando informes o ayudando a otros, y me daba cuenta de que había aprendido la lección más difícil: la humildad. Daniel, cuando lo supo, me miró confundido. «¿Por qué le diste otra oportunidad?» «Porque la venganza destruye, hijo, pero el perdón reconstruye». No respondió. Solo me abrazó con fuerza. Ese abrazo fue el verdadero premio. Con el tiempo, la relación entre ambas se volvió cordial. No éramos amigas, pero había respeto, ese tipo de respeto que nace del reconocimiento mutuo. Un día, mientras revisábamos documentos, me dijo: «Nunca pensé que volvería a sentirme útil». Todos necesitamos una segunda oportunidad, incluso las que un día creímos no merecerla, respondí. Sonrió y bajó la mirada. En sus ojos había paz. Tal vez no había cambiado el mundo, pero al menos había cambiado su propio reflejo. Y eso, entendí, ya era un milagro silencioso. Los meses siguientes trajeron prosperidad. La empresa creció, los empleados estaban motivados y Daniel asumió un nuevo cargo: director financiero. Lo hacía con pasión, con dedicación, con esa disciplina que lo caracterizaba desde niño. Un día lo vi dar una presentación ante el consejo. Su voz era firme, su postura segura. Sentí las lágrimas subir, pero no las dejé salir. Era mi hijo. El mismo que una vez fue humillado frente a todos, ahora era admirado por su talento. Pensé, a veces la vida no te devuelve lo que perdiste, te da algo mejor. Una tarde, antes de irme, encontré en mi escritorio un ramo de flores. No tenía tarjeta, pero supe de quién venía. Mirta. Eran lirios blancos, mis favoritos. Sonreí. Ese gesto simple cerraba definitivamente una historia que había comenzado con dolor y terminado con dignidad. Guardé una flor entre las páginas de mi agenda, como recordatorio de que incluso de las raíces más amargas puede brotar algo hermoso. No todos los finales necesitan aplausos. Algunos solo necesitan silencio, comprensión y un poco de fe. Esa noche, al llegar a casa, encendí las luces del jardín. El aroma del césped recién cortado me llenó los pulmones. Caminé descalza sobre la hierba y miré el cielo. Me sentí viva, completa, libre. Por primera vez en años, el pasado no dolía. Había entendido que la verdadera redención no está en pedir perdón ni en recibirlo, sino en actuar diferente después del error. Y aunque todavía había heridas, ya no sangraban. Solo quedaban como cicatrices nobles, testigos de lo vivido. Antes de dormir, me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que un día bajó la cabeza ante una humillación. Tenía arrugas nuevas, sí, pero también una luz distinta en los ojos. La serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. Apagué la lámpara y susurré al vacío: «Gracias, vida, por devolverme la paz sin quitarme la memoria». Porque el perdón,
Comprendí, también es un acto de inteligencia. Y redimirse es la forma más humana de empezar de nuevo. El año siguiente llegó como una brisa tranquila, sin sobresaltos, pero lleno de frutos. La empresa había crecido más de lo que imaginé posible. Los pasillos que antes olían a tensión ahora respiraban entusiasmo. Los empleados caminaban erguidos, orgullosos de formar parte de algo que por fin tenía alma. Cada rincón reflejaba el esfuerzo compartido. Las paredes lucían cuadros nuevos, las plantas estaban cuidadas, y el aire se sentía más limpio. Había logrado transformar un lugar que antes solo representaba poder en uno que simbolizaba respeto. Y eso, sin duda, era mi mayor logro. No financiero, sino humano. Esa noche se celebraría el aniversario del Grupo Sánchez. Una gala elegante en un hotel de lujo, con luces doradas, música suave y copas de cristal. Todos los directivos asistirían, incluso Mirta, ahora parte del equipo asesor. Daniel insistió en acompañarme. No acepto un no por respuesta, dijo sonriendo. Al llegar, el vestíbulo brillaba como un escenario. Mujeres con vestidos de diseñador, hombres con trajes impecables, camareros con bandejas de champán. Caminé entre ellos con paso sereno. No necesitaba demostrar nada, solo estar presente. El respeto, cuando es real, se siente sin decir una palabra. Tomamos asiento en la mesa principal. A mi alrededor, las conversaciones fluían con naturalidad. Mirta estaba 2 lugares más allá, conversando con una joven ejecutiva. Me sorprendió verla reír con sinceridad. Ya no había máscaras entre nosotras. Era extraño, pero en esa naturalidad había belleza. Daniel, sentado a mi lado, me tomó la mano. ¿Estás nerviosa?, me preguntó. No, hijo. Estoy en paz. Sonrió y me apretó los dedos con ternura. Luego se levantó y subió al escenario. No sabía lo que estaba a punto de hacer. Solo vi el brillo de sus ojos antes de que tomara el micrófono. El éxito de una empresa no se mide solo en cifras, comenzó. Se mide en las personas que la sostienen, en quienes la defienden cuando parece que todo está perdido. Su voz resonó firme, clara, llena de emoción. Miré alrededor. Todos lo escuchaban con atención. Esta noche quiero dedicar unas palabras a alguien que transformó este lugar y mi vida. A la mujer que me enseñó que la dignidad no se hereda, se construye. Sentí un nudo en la garganta. Mi madre, Elena Morales. Los aplausos comenzaron suaves, pero crecieron hasta llenar el salón. Cerré los ojos y respiré. Nunca me había sentido tan viva. Me puse de pie con timidez. Daniel bajó del escenario y me abrazó. Gracias por no rendirte cuando todos lo hicieron. Gracias por recordarme por qué valía la pena resistir. Las cámaras destellaban, la gente aplaudía, pero para mí el mundo se había detenido en ese abrazo. Era el cierre perfecto a una herida que había empezado con vergüenza y terminaba con orgullo. Vi lágrimas en algunos rostros, incluso en el de Mirta. Ella me miró y asintió. No necesitábamos palabras. En su mirada había reconocimiento. Tal vez eso era el perdón en su forma más pura, el silencio entre 2 mujeres que finalmente se entendieron. Después del discurso, la música volvió a llenar el ambiente. Se sirvieron los postres, las luces bajaron y los brindis comenzaron. Mirta se acercó con una copa de vino en la mano. Brindemos por los nuevos comienzos, dijo. Y por los finales que enseñan. Chocamos suavemente las copas. Por la vida, respondí. No había rencor, solo aceptación. Los aplausos se mezclaron con el sonido de la orquesta, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el lujo del lugar no venía de las joyas ni de los trajes, sino del alma de la gente que por fin había aprendido a mirarse con respeto. Al salir al balcón, el aire fresco de la noche me envolvió. Desde allí se veía toda la ciudad, brillante, vibrante, llena de movimiento. Me apoyé en la baranda y respiré profundo. Daniel se acercó con 2 copas y me ofreció una. Por ti, mamá. Por todo lo que lograste. Por nosotros, respondí. Porque las victorias compartidas saben mejor. El viento movía mi cabello, y por un momento sentí que el tiempo se detenía.
Las luces reflejadas en los ventanales parecían estrellas. Sonreí. Aquella mujer que un día fue humillada en una boda ahora contemplaba su propia redención con serenidad. Mirta se acercó unos minutos después. «Gracias por no destruirme», dijo en voz baja. «No lo hice por ti, lo hice por él. Por mi hijo». Se quedó en silencio, mirando la ciudad. A veces pienso que la vida nos une con las personas que menos esperamos, solo para enseñarnos quiénes somos. «O quienes no queremos volver a ser», respondí. Se rió suavemente. «Tal vez». Luego se marchó. Me quedé sola, observando las luces de los edificios. Entendí que el respeto verdadero no nace del miedo, sino de la compasión. Y esa noche, bajo el cielo iluminado, lo sentí por todos. Incluso por mí misma. Cuando regresé al salón, Daniel me esperaba para bailar. La orquesta tocaba una melodía lenta, y las luces doradas bañaban el piso como si fuera un sueño. Me tomó de la mano y comenzamos a girar despacio. Todo lo que había pasado, la humillación, el dolor, las batallas, se desvanecía con cada paso. «Mamá, lo lograste», susurró. «No, hijo, lo logramos». Cerré los ojos, dejándome llevar por la música, por la calma, por la certeza de haber sobrevivido. Y mientras el salón entero celebraba, entendí que la verdadera elegancia no está en lo que llevas puesto, sino en cómo enfrentas lo que la vida te quita. ¿Y tú? ¿Tendrías la fuerza de mirar a los ojos a quien te humilló y aún así ofrecerle un lugar en tu vida? Si hoy sientes que la vida te ha dado la espalda, que las heridas del pasado siguen abiertas, quiero que sepas algo muy importante. Tu valor no depende de lo que otros piensen o digan. No dejes que las palabras crueles de alguien que no entendió tu sacrificio te definan. Tú eres mucho más que eso. Eres historia, eres fuerza, y aunque el camino haya sido largo y doloroso, aún queda tanto por vivir, tanto por descubrir de ti misma. No te olvides nunca de tu dignidad, esa que no se negocia, esa que se construye con cada paso que das. Si has dado todo, si has cuidado, amado y sacrificado sin esperar nada a cambio, hoy es el momento de reconocer tu propio valor. Quizá nunca recibiste el agradecimiento que merecías, o tal vez las personas que más amaste te dieron la espalda. Pero eso no te quita lo que eres, una mujer sabia, que ha vivido lo suficiente como para saber que aún hay belleza en la vida, aunque a veces cueste encontrarla. Hoy quiero que recuerdes que aún tienes todo por vivir. La belleza de tu historia no está en lo que te robaron, sino en lo que te queda por compartir. Tu dignidad es el banquete más grande, y cuando aprendas a sentarte en tu propia mesa con la cabeza en alto, incluso aquellos que te ignoraron, aquellos que te hicieron sentir menos, buscarán tu presencia. Y en ese momento, tú decidirás si vale la pena ofrecerles un lugar o seguir adelante. Si esta historia tocó tu corazón, quiero que sepas que aquí, en este espacio, siempre tendrás un lugar. Porque tú no estás sola. Y, aunque algunos te den la espalda, siempre habrá quienes te vean por lo que eres. Fuerte, hermosa y digna de todo lo bueno que la vida aún tiene preparado para ti. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.